Bueno, empezamos ya. Buenas noches, un abrazo cordial. Qué gusto encontrarnos en otro escenario de clases. ¿Cómo están? ¿Cómo les está tratando el tiempo? Bien. 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 Esa es la actitud. Chévere, ¿no? Estamos ya a las puertas de finalizar el nivel. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeras. Buenas noches. Está bien. Listo. Vamos a, con- vamos a continuar con lo que corresponde el día de hoy. A ver. Sí. Así que está. Vamos a continuar con un tema que no había alcanzado a dar la clase anterior, pero que no es menos relevante, por supuesto, dentro de todo lo que hemos venido conversando, ¿no? Y es lo referente a atención al cliente. Repito, un tema muy importante, muy, valga la redundancia, relevante dentro de lo que son temas administrativos, temas de expresión, comunicación, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque lógicamente cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de organización, de empresa, sea de la estructura que sea, ¿no? Puede tener de 5 o de 100 o de 1000 empleados, indistintamente de esos detalles, eh, deben o tienen o cuentan, ¿no es cierto?, con un área de atención al cliente. Y esta área es muy importante porque es el espejo, es la cara, es el rostro de un negocio, ¿no? Muchos de ustedes, ¿no es cierto?, o algunos de nosotros hemos tenido experiencias positivas y otras negativas, ¿no es cierto?, cuando nos acercamos a comprar cualquier tipo de producto o servicio, ¿verdad? En nuestro diario trajinar o por las condiciones de trabajo o las condiciones de familia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, repito, dentro de lo que es este tema, ¿no es cierto? Muchas de las veces nosotros hemos tenido experiencias positivas con relación a la atención al cliente cuando hemos visto a la entrada de un local comercial una persona muy amable, ¿verdad? Que de pronto te recibe y te alegra el día, ¿no es cierto? Te hace el día, ¿no es cierto? Con una palabra de ánimo, con cosas muy positivas dentro de un local comercial. O a su vez todo lo contrario, ¿no es cierto? Cuando estamos buscando cualquier tipo de producto o servicio, también la atención al cliente puede hacernos tener un día fatal, ¿no es cierto? Cuando las personas que nos están atendiendo, lógicamente no están preparadas, considero yo, para el puesto, no tienen la actitud o la aptitud, lógicamente, para atender a una o varias personas. Entonces, reitero, el tema de atención al cliente es trascendental para cada uno de nosotros, sea que tengamos un negocio, sea que nos hayan contratado para estar al frente de cualquier tipo de empresa, de negocio, o a su vez cuando ya entramos al mundo o a ser empleados públicos, ¿no es cierto? Porque también hay áreas donde se requiere, ¿no es cierto?, atención al cliente como ventanillas, rentas y secretaría general, entre otras áreas de lo que es una institución pública, por supuesto. En Entonces, los proyectos, sí. perdón. En los proyectos que manejan, por ejemplo, el municipio, esos proyectos que tiene Ah, sí, del también. adulto mayor, o sea, que trabajan con grupo de personas. Por supuesto que sí, ¿no? Entre una o varias áreas donde este detallito no pasa por alto. Y, ¿no es cierto? Muchas de las veces nosotros, repito, hemos tenido un sabor amargo cuando funcionarios no nos han dado una atención adecuada, o cuando a su vez hemos querido comprar algún tipo de artefacto y no ha habido una atención que nosotros requerimos, ¿no es cierto? En cuanto a, por ejemplo, características, curiosidades, detalles no menores de algún tipo de producto que hemos deseado adquirir y de pronto no ha habido esa habilidad comunicacional por parte de las personas que están al frente. Entonces, miren, este no es un detalle menor porque
si de pronto nosotros consideramos o de pronto en un futuro nos ponemos un negocio, hay que pensar muy bien, ¿no es cierto? O al menos hay que capacitar muy bien a las personas que están en área de atención al cliente. Hace algún tiempo, un local muy concurrido en la ciudad del Tena de atención de celulares, reparación y atención de celulares, muy reconocido, repito, tuvo un inconveniente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Habían algunos empleados contratados y pues uno de ellos, lógicamente, no había realizado una atención correcta ni había dado un servicio adecuado al cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa persona que fue a hacer esa reparación de celular posteó en las redes sociales y dijo, no, nunca más voy a volver a este local comercial porque mi celular lo devolvieron peor como lo entregué, ¿no? Entonces, miren, muchas de las veces de esos detalles, repito, cuando una persona es bien atendida en un local comercial, se lo comunica a 10, pero cuando una persona es mal atendida y existen ese tipo de repercusiones, se lo comunica a 1000. Eso es un detalle no menor, por supuesto, y hoy con la facilidad de llegar a un montón de gente, a un montón de personas con las redes sociales, pues lógicamente se puede complicar muchísimo más esos temas. ¿Y a qué voy? A que, por ejemplo, un negocio con muy buena reputación, un negocio rankeado que puede estar muy bien cotizado dentro del mercado local, de pronto de la noche a la mañana por muchos de estos detalles que a veces se descuidan dentro de las empresas, puede ser que sus ventas decaigan y lógicamente empiecen a tener algunas complicaciones ya dentro del ámbito o al menos con sus principales competencias, ¿no? Porque una persona que ve estos detalles, estas cosas, lo que hace es, si tenía al menos pensado ir a adquirir un producto o un servicio en estos lugares, ya no lo hará, ¿no? Por supuesto se irá a la competencia o al lugar, pues lógicamente donde vendan un producto similar. Entonces miren, esto es un detalle muy importante que hay que considerar, por supuesto. Paso a dar prácticamente lectura textual de cada una de las láminas para ir dando algunas aclaraciones y explicaciones sobre este detalle. Para esos autores del servicio al cliente actualmente es de gran importancia debido a la dirección que el mercado ha dado a la comercialización de los servicios y la trascendencia que dicho servicio tiene como elemento importante en la diferenciación de los negocios. Así, el servicio al cliente se convierte en el pilar fundamental de subsistencia de las instituciones en el mercado. Miren este dato no menos relevante. El servicio al cliente se convierte en el pilar fundamental de la subsistencia de las instituciones en el mercado. ¿Por qué razón? Porque ahora, al menos en un mundo tan competitivo de los negocios, lógicamente cada empresa o cada negocio trata de poner algo para llamar la atención, ¿no es cierto?, de cada uno de los usuarios, para marcar la diferencia, para tener productos o servicios diferenciados, y es prácticamente lo que a lo largo del tiempo va a poder mantener o hacer sostenible un negocio, por supuesto. Miren, el cliente es aquella persona u organización que adquiere o compra. Es el motivo principal por el que se crea, se produce, se fabrica y comercializa productos y servicios. El cliente es el rey. Por supuesto, ¿no? ¿Qué sería de un negocio? ¿Qué sería de una organización si no existieran clientes, ¿no? Y eso en todo ámbito también, lógicamente, de los negocios, de las empresas, inclusive de los servicios sin fines de lucro, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué sería del instituto sin estudiantes, ¿no es cierto? Lógicamente no existirían, entonces se lleva esa misma filosofía o se traslada esa misma filosofía lógicamente al mundo de los negocios, es decir, que sería una empresa, repito, sin un cliente pues nada, ¿no? Entonces ahí hay detalles muy relevantes que hay que considerar, porque de pronto la gente a veces dice, no, si me compra bien, si no también. Entonces ahí miren, se está perdiendo dinero, por supuesto, ¿no es cierto?, por esa mala actitud, por esa mala preparación que a veces se tienen, o el desconocimiento que a veces se tiene en estas áreas, ¿no? Entonces es un error garrafal decir, no, si me compra bien, si no también. O a veces en muchas ocasiones hemos visto el mal genio, el mal carácter de algunas personas que están prácticamente al frente de negocio, ¿no es cierto?, para atender o para... La predisposición no es la más adecuada, y eso al menos yo lo he pasado, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, van a un restaurante, ¿no es cierto? Ustedes piden, te dicen que te van a atender en unos 5 minutos y por ejemplo viene otra persona y le sirven primero a esa persona y también llega otra y le sirve después a la otra y entonces ¿qué pasó aquí? ¿No es cierto? Entonces miren esos detalles no menores, o pueden ser un descuido de pronto de las personas que están atendiendo, ¿no es cierto? Pero sí marcan la diferencia. Entonces uno se incomoda, ¿no es cierto? Y dice, no, acá ya no vuelvo, voy donde me atiendan bien, donde se respete, ¿no es cierto? Podríamos llamarlo así,
la hora en que llega cada una de las personas, ¿no? Entonces miren esos detalles, por ejemplo, sí marcan muchísimo la diferencia en lo que es atención al cliente, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, existe todo lo contrario, ¿no? Lugares a los que place volver a comprar, o por lo menos si es que entraste a curiosar, a preguntar, ¿no es cierto? Con la atención recibida es como que dices, no, acá tengo que volver, porque prácticamente esa persona tiene toda la predisposición para poder atender cada uno de mis requerimientos. Entonces uno es como que, a uno prácticamente como consumidor ávido que es, porque siempre estamos comprando cosas, ¿no? Sean pequeñas o siempre grandes, lógicamente siempre necesitamos y por lo menos volvemos, somos concurrentes donde nos han dado una debida atención, y eso también se traslada a las compras, ¿no es cierto? Para lo que es las cosas de casa y todo ese tipo de detalles, ¿no? Cuando te atienden de manera correcta es muy, muy productivo este tema. ¿Qué factores influyen en la atención al cliente? La manera en que interactuamos con nuestros clientes es muy importante para lograr una mejor experiencia del cliente, que no es más que proporcionarle un buen servicio o producto y que se logre cumplir con sus expectativas. Es garrafal cuando, por ejemplo, personas venden productos o servicios y lógicamente están empleando publicidad engañosa en temas de marketing, ¿no es cierto? Te ofrecen una cosa y de pronto te entregan otra, ¿no? Esos detalles también no son menores, y ahí sí prácticamente se está eliminando de una lista de clientes que podrían ser fidelizados, lógicamente, para que no vuelvan nunca más a comprarte un producto o un servicio. Miren, caso contrario, si se otorga un mal servicio o se vende un producto que no cumpla con lo que el cliente esperaba, lo único que provocamos es una mala experiencia que se traduce en bajas ventas, pérdida de clientes y mala reputación de boca en boca, justo lo que les había dicho yo. Lo que también puede ocasionar que los que todavía no son nuestros clientes prefieran irse a la competencia, eso de manera directa, ¿no es cierto? Es decir, no, si nosotros decimos, no, acá está muy caro, por ejemplo, en alguna ocasión me fui a un restaurante que pusieron por acá abajo, por al lado de donde hay los agachaditos, ¿no es cierto? Y una vez fui a pedir un filete de pescado, creo que valía como 8 o 10 dólares. Yo dije, me han de dar un plato medio chévere, ¿no? Entonces, aparte que se demoraron, me trajeron realmente muy poquito. Una esa. Otra, creo que no tenían ni bebidas para servirse. Recuerdo que no pagué con un billete de muy grande denominación, no tenían vuelto, etcétera, etcétera. Entonces, miren, son por ejemplo detalles que marcan. Entonces yo dije, no, acá no vuelvo nunca más. Porque se supone que si estás pagando pues un precio considerable, esperas algo por lo menos medio acorde, ¿no es cierto?, a lo que tú cancelaste por aquel producto, ¿no es cierto?, que esperas. Entonces, miren, todo ese tipo de cosas hacen que un cliente, por más que quiera, pues lógicamente comprar en ese lugar, vaya a otro lugar en una próxima ocasión. Y eso pues hay que tener mucho cuidado si de pronto ustedes manejan negocios, están al frente de negocios o son contratados por personas para estar en estos puntos estratégicos dentro de una empresa, de un negocio, que es la atención al cliente. ¿Cuál es el papel de los empleados frente al cliente? Miren, la cara de la empresa son los empleados, ¿no es cierto? Y aquí también hay un descuido grande cuando, por ejemplo, las personas o los dueños de los locales confían 100% en sus empleados y de pronto descuidan, ¿no?, lo que son sus negocios, ¿no? Entonces, por eso es que en muchas ocasiones hemos visto como empresas muy bien planteadas, lógicamente con el pasar del tiempo están en quiebra, ¿no? Alguien parece que está activado el micro. Y eso se ha podido evidenciar también. Entonces, miren, la cara de la empresa son los empleados. Ellos son los que realmente están en contacto directo con los clientes, los que obtienen de primera mano las opiniones y reacciones ante nuestra marca, producto o servicio. Por ello es importante que estén en constante capacitación para brindar el mejor servicio y también que conozcan lo que venden o el servicio que ofrecen. Yo también he podido chequear que, por ejemplo, hay gente que está trabajando dentro de lo que son negocios y no sabe realmente lo que está vendiendo, ¿no?, o lo que quiere vender, o no conoce las características, los detalles, el funcionamiento y cada una de esas situaciones que son relevantes de un producto o un servicio, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué razón? Porque tal vez faltó un tema de inducción de personal, o dentro de la empresa no existe o no está estipulado dentro de su plan operativo anual o plan de capacitaciones, por lo menos en lo que se refiere a un periodo fiscal o un año entero, ¿no es cierto?, unos 3 a 4 capacitaciones en lo que es
la atención al cliente, ¿no? Entonces de pronto hay personas que no conocen o le toman con muy poca importancia estos detalles y contratan nomás a personas, repito, sin darles la inducción debida para que lógicamente tengan esos conocimientos por lo menos básicos de lo que es una buena atención al usuario, al consumidor, ¿no? Y hoy por hoy ustedes deben conocer que existe una ley, la ley que nos protege, por ejemplo, frente a información falsa, a publicidad falsa, a que nos entreguen productos falsos, y entre otros detalles, ¿no es cierto? La ley del consumidor nos protege y hay personas que sí conocen de ese detalle, entonces sí hay que tener bastante cuidado porque hay personas que conocen bastante de este tema y por aquí existan otras que no, por supuesto. Ya te doy la palabra en un segundito, Natalie. Miren, los representantes del servicio al cliente deben ser accesibles con los clientes, ¿no es cierto? Se refiere a las personas que estamos al frente. Estar muy bien informados, ¿no es cierto? No es posible que en ese momento le estén llamando, oye, vente Luis para acá para que le expliques a la persona lo que quiere saber, ¿no? Todos dentro de la empresa deben conocer lo que se vende, lo que se oferta, los alcances de la organización, etc. Actuar con cortesía y amabilidad, lo que a muchas personas dentro de esta área les falta, ¿no? A veces quieren que compremos todo rápido, no tienen la paciencia realmente, no tienen esa amabilidad, esa cortesía, por supuesto, para poder atender a una persona conforme corresponde, ¿no? Y de manera adecuada. Tener habilidades de escucha y paciencia, justo lo que habíamos hablado el otro día. Hay personas o hay clientes que les gusta, ¿no es cierto? O al menos los mayorcitos, las personas a veces de campo, no van al grano, a veces quieren dar un montón de antecedentes antes de solicitar algo, ¿no? Entonces, sí hay que tener esa habilidad para saber escuchar, lógicamente, para no perder, ¿no es cierto? O para poder concretar una venta, que es lo más importante. Voluntad de resolver los problemas o quejas de los clientes. Por supuesto, esto también es muy importante. De pronto, miren, puede ser que por equivocación, ¿no es cierto?, se fue algún producto mal enviado o faltó alguna pieza de algún artefacto. Entonces, miren, hay que tener, ¿no es cierto?, esa voluntad para poder escuchar y saber si es que en efecto el cliente tiene razón y si es que está en nuestras manos poder solventar esas dudas, esas dificultades que pueden tener los clientes cuando han adquirido un producto o un servicio. Te escucho, Natalie, estabas solicitando la palabra. Sí, Inge, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ahorita ya que estamos hablando de la atención al cliente, yo tengo una consulta que pues se me plantea, ¿no? ¿Es verdad que todos los clientes tienen la razón o no? Es mentira. Yo lo descubrí por mi propia experiencia. Y por eso es como dice, por ejemplo, que nosotros como atención al usuario tenemos que darle la razón al cliente, pero en mi punto de vista no siempre tienen la razón, a veces se equivocan. Y eso quería que usted me lo aclare. O sea, uno no tiene que darle siempre la razón. No, eso lo aprendí yo hace algunos años en la ciudad del Tena. Me hicieron una entrevista de trabajo y justo me hicieron esa pregunta que tú me haces. El negocio era de unos militares, ¿no? Personas militares, se dedicaban a la renta de vehículos. Yo estaba, creo que en séptimo semestre de la universidad, había hecho algunos cursos importantes sobre ventas, manejaba ya algo de lo que es el CERCOP, y de pronto salió esa publicación del empleo, que se necesita un gerente comercial para trabajar en lo que es la atención al cliente y la renta de vehículos, ¿no? Entonces habían algunas personas para la entrevista y yo ya llegué ese día, ¿no? Sí estaba un poco nervioso, por supuesto. De pronto me faltaba cancha, me faltaba barrio todavía. Y ahí recuerdo las palabras que me hicieron esos dos militares y me dijeron, a ver, quisiéramos escuchar esto y que nos responda lo siguiente. ¿Tú crees o consideras que el cliente siempre tiene la razón? Y la verdad yo dije que sí. Pero ahí ellos me hicieron una corrección y por supuesto era muy coherente, ¿no? Me dijeron muchas de las veces no, y hay que tener una habilidad para saber cuándo el cliente tiene la razón o cuándo se trata de pronto de una viveza criolla, ¿no? Porque hay muchísima gente de eso. Te doy un ejemplo. Hace algún tiempo, para volver a aterrizar en lo que estaba hablando, hace algún tiempo estaba viendo un video, ¿no es cierto?, que muchas personas ya estaban siendo captadas por cámaras, se iban a restaurantes bastante conocidos, ¿no es cierto? Pedían su comida y no solo era uno, eran como 4 o 5. Ya cuando estaban como en el 80% de acabarse, sacaban, se me ocurre, ¿no es cierto? A veces decimos que cayó una mosca en la comida o algo, ¿no? Entonces llamaban mesero, vea, pasó esto, ya no le vamos a cancelar de la comida.
¿El cliente tiene la razón, sí o no? ¿El cliente tiene la razón, sí o no? Ya, es una viveza criolla, ¿no es cierto? Entonces ahí, entre muchos ejemplos que podemos dar, hay que hacer un análisis bastante minucioso de esos temas de cuándo el cliente tiene la razón, ¿no es cierto? Entonces a mí, por ejemplo, me dijeron, en el tema de vehículos, ayúdame silenciando el micro, en el tema de vehículos y alquiler tienes que tener muchísimo cuidado, porque las personas o el cliente no siempre va a tener la razón, ¿no es cierto? Entonces no le puedes dar la razón, tienes que hacer un análisis, verificar que el vehículo esté bien, que venga bien cuidado, etcétera, darle seguimiento conforme el rastreo satelital, un montón de cosas que ellos me dijeron, y ahí yo prácticamente puedo decir que desde ahí yo tengo una perspectiva diferente, ¿no? En lo que es la atención, en darle la razón al cliente, porque algunos profesores de la universidad siempre me habían dicho que hay que darle siempre la razón, o el cliente siempre va a tener la razón, pero en efecto ya en los casos prácticos, entre uno de ellos que les he mencionado, lógicamente no. Puede que la mayoría de veces sí, o puedan que en otras no, depende de cada uno de los cuadros, ¿no es cierto?, que se presente, o los negocios, etcétera, etcétera. Pueda que, por ejemplo, ¿cuándo puede tener un cliente la razón? Y ahí sí, doy un ejemplo yo que me pasó, ¿no es cierto? Hace algún tiempo compré y hasta ahora tengo un aire portátil, ¿no? Entonces yo no conocía realmente el funcionamiento, pero como aquí me muero de calor, entonces yo lo compré, ¿no? Entonces me vino todo encartonado, todo bonito, y dije, ¿esta cosa cómo funciona? Entonces empecé a ver, ¿no es cierto?, el catálogo para instalarle, lo instalé, pero faltaba algo en ese aire. Y en efecto, no sé cómo se llama, pero es como una manguera donde sale todo el aire caliente, ¿no es cierto?, para la parte externa, ¿no es cierto? Y eso no me habían agregado las personas que me vendieron, ¿no? Entonces, en efecto, yo regresé al lugar y dije, ¿saben qué? No me agregaron esta pieza de lo que es el aire acondicionado. Entonces ahí, lógicamente, me dijo, no puede ser si te mandamos encartonado. Le digo, si quieren, revisen tal vez en bodega. Y en efecto, en bodega ellos habían tenido entre otras piecitas de ajustes, lógicamente, del aire acondicionado. Entonces ahí yo como cliente sí tuve la razón, ¿no?, de ir a decirles, ¿saben qué? O sea, me vendieron algo que sí tiene un costo más o menos representativo y tienen que complementarme los implementos de ese producto para yo poder acoplarlo y que funcione correctamente. Ahí tiene la razón el cliente. Pero cuando un cliente no tiene la razón, compra el artefacto, de pronto no tiene una buena instalación eléctrica, se le explotan los cables porque repito, la instalación no está adecuada, ¿no es cierto? Y va y reclama y dice, no, me vendiste un producto malo que ya se me dañó, se me quemó. ¿El cliente tiene la razón? Pues no, lógicamente él se descuidó, de pronto no tiene reguladores muy buenos de voltaje que protejan un artefacto. Entonces todo ese tipo de detalles, ¿no es cierto?, se hace un análisis y pues para no hacerles más largo el cuento, el cliente no siempre tiene la razón. Dependerá muchísimo de cada una de las circunstancias en las que se esté desarrollando este tipo de temas o de detalles, por supuesto. No sé si existe algún otro tipo de pregunta. Listo, entonces continúo. Miren, ¿cuáles son las estrategias para mejorar el servicio al cliente? Escucharlo, por supuesto, ¿no es cierto? Es evidente que lo mejor es escuchar al cliente, darle una atención personalizada, ofrecerle más de lo que espera, tomar las decisiones pensando siempre en mejorar nuestro servicio o producto. En el mundo de las ventas, del marketing, de las estrategias comerciales, de las relaciones a largo plazo, en lo que son cliente, empresa, ¿no es cierto? No solo se limita a efectuar una venta y que ahí quede todo, ¿no es cierto? Es importante, ¿no es cierto?, mantener una relación perpetua con un cliente. ¿A qué me refiero con ello? Tomarle los datos, ¿no es cierto?, de pronto, ¿no es cierto?, agregarle algún grupo importante de WhatsApp para ofrecerle nuevos productos, nuevos servicios. Esto con la finalidad de que no sea o no finalice ahí una relación con el cliente con una simple venta, ¿no es cierto?, sino tengamos la posibilidad, o al menos como empresa tengamos esa visión de que a futuro esa persona, ¿no es cierto?, nos siga comprando y prácticamente venga a formar parte ya de una cartera especial de clientes ávidos o que nos consumen con mayor frecuencia. Aplicar encuestas de satisfacción, algo muy relevante también, que hoy por hoy se lo hace ya a través de medios electrónicos, ¿no?, para obtener datos de manera rápida y eficiente. Para brindar un excelente servicio es necesario conocer cómo se siente el cliente con nuestra marca, con nuestro producto o servicio, y así utilizar esa información para actuar y crear planes de trabajo que beneficien a la retención y mejor experiencia del cliente, ¿no es cierto? Es necesario conocer cómo se siente, ¿no es cierto?, con nuestra marca, con nuestro producto y nuestro servicio. Y no hay mejor crítico, o no va a haber mejor crítico que nuestros clientes, ¿no es cierto?, para decirnos, ¿saben qué? Nos gustaría que mejoren en estos detalles,
que de pronto cambien un poquito, diversifiquen, ¿no es cierto?, el surtido de los productos o de los servicios. E inclusive un cliente puede sugerir, ¿no es cierto?, el cambio de personal porque no se están dando las atenciones correspondientes. Entonces a todo ello hay que estar con una mente abierta, lógicamente, para que el negocio no decaiga. Crear confianza en el cliente. Miren, hay que construir un lazo de confianza con el cliente, lo cual es clave, ¿no? No solo basta que se siente en primera instancia atraído por nuestro producto o nuestro servicio. Eso es un excelente comienzo, pero para que se consiga la lealtad del cliente, para que regrese una y otra vez, es necesario crear buenas experiencias. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, Starbucks es una empresa internacional, muy conocida, muy cotizada. Y esta empresa no solo se dedica a vender café, ¿no?, tazas de café, se dedica a crear o a tener muy buenas experiencias con respecto a sus clientes. ¿A qué me refiero con ello? Lógicamente que sus espacios son bastante estratégicos, ¿no es cierto? No son de pronto los típicos, ¿no es cierto?, espacios para tomar una taza de café, sino que son espacios realmente acogedores y que lógicamente el cliente tiene una experiencia diferente, ¿no es cierto?, con respecto a ese detalle. Otra de las marcas, a pesar que no la consumo, realmente la considero un poco dañina, más que todo bastante dañina para la sociedad, Coca-Cola, por ejemplo, no solo te vende una bebida azucarada, no te vende experiencias, y a través de su excelente personal a cargo de la publicidad, ¿no es cierto?, de lo que es marketing, ha logrado prácticamente crear esos lazos, ¿no es cierto?, con gente que es cliente de esta empresa por muchas generaciones ya, desde que se ha implementado la marca a nivel mundial. Miren, contar con indicadores como una de las últimas cosas claves de desempeño de servicio al cliente nos ayudará a observar el impacto positivo o negativo de nuestras iniciativas. La medición del rendimiento de nuestro negocio nos dará una idea más objetiva de las debilidades y fortalezas del servicio al cliente. Esto es muy importante hacerlo, por supuesto, ¿no? Ya veremos de pronto en materias un poco más avanzadas, en niveles un poco más avanzados, lo que es la aplicación de una técnica denominada FODA, ¿no?, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas dentro de lo que es un negocio, ¿no? ¿A qué podemos denominarlo? Por ejemplo, debilidades, cuando tenemos este tipo de flaquezas dentro de un negocio, yendo más en sí a lo que estamos hablando, de lo que es servicio al cliente, pero de pronto podemos tener buenas fortalezas al tener, por ejemplo, productos muy bien cotizados, ¿no es cierto? ¿Cuál podría ser una amenaza? El incremento de competencia, ¿no es cierto? ¿Cuál podría ser una oportunidad dentro de lo que les estoy hablando? Por ejemplo, cuando un negocio ya está bien consolidado, ya está bien, tiene una muy buena cartera de clientes, ¿qué es lo que hace? Busca expandirse, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué se puede hacer? Buscarse un nuevo local comercial, ya sea en la misma ciudad o en otras ciudades cercanas, repito, para ampliar, ¿no es cierto?, la cartera de clientes, la cartera de servicios que se puede ofrecer dentro de una misma región e inclusive a nivel nacional. Que eso es lo que ha hecho, por ejemplo, no sé si ustedes han visto esta heladería que se está expandiendo a gran escala a nivel nacional, lo que es Bogatti, ¿no? Una empresa que creo que ha nacido en el centro, parece que por Ambato, ahí tiene la sede, si no estoy equivocado, pero que hoy a nivel nacional en las principales ciudades tienen, ¿no? Al menos en la región amazónica que yo conozca, por ejemplo, tienen en el Tena, en el Puyo, tienen acá en el Sacha, no sé si en el Cocabra, la verdad, no sé, en el lago, no sé tampoco, pero se está expandiendo, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacen los negocios, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de estas empresas ya existen políticas muy bien definidas. Y ya trabajan con filosofías empresariales, con misión, visión, objetivos muy claros, ¿no? Y de pronto, si los empleados no se ajustan a esas reglas estratégicas, ¿no es cierto?, para ellos es chao, ¿no? Y los reemplazan, ¿no es cierto? Porque, repito, ya sus filosofías dentro de lo que son este tipo de negocios ya mejor estructurados, ya prácticamente qué es lo que se quiere, cometer menos errores y lógicamente atraer a una mayor cantidad de clientes para incrementar sus ventas e incrementar lógicamente sus sucursales en lo más que puedan, ¿no es cierto?, para extender sus redes de negocio, y lógicamente eso hace que ya la empresa esté mayor consolidada, ¿no?, por supuesto. ¿Alguna pregunta con respecto a alguna mala experiencia o buena experiencia que tengan con respecto al servicio al cliente? Podemos hacerlo en este momento, ¿no es cierto? Miren,
hay una diferencia marcadísima en lo que es el servicio al cliente relacionado a Ecuador-Colombia, ¿no es cierto? Cuando te atiende una persona de allá, no es por nada, pero sí están mucho más preparados, o no sé si la mentalidad de ellos es diferente, ¿no es cierto? En cuanto a negocios, ¿no? Por ejemplo, está muy diferenciada lo que es la atención al cliente en lo que es una persona con un local comercial del vecino país Colombia y acá Ecuador, ¿no? Acá mientras la paciencia les falta a muchas personas, de pronto, más cuando van las señoritas, eso yo sí he visto, ¿no? Por ejemplo, a ver, si voy a hablar de este detalle, si es que por ejemplo es de ropa, yo no suelo entrar, por ejemplo, a un local comercial de ropa, si es que no voy a comprarlo, en realidad no suelo hacerlo, ¿no? Si es que a veces tengo la posibilidad, voy y compro lo que necesito, ¿no? Pero por ejemplo, a veces las señoritas, a veces por curiosidad, por moda, por temporadas van y de pronto solo quieren ir a curiosear, a probarse algo, ¿no? Para de pronto volver después de unos días, o a la tarde, o al siguiente día, o al fin de mes a comprar, ¿no? Y eso, por ejemplo, muchas personas no tienen la paciencia, ¿no es cierto?, para este tipo de negocios, para atender. Pero si te vas, eso yo sí he visto, a un local colombiano te puedes probar unas 50 prendas, no pasa nada, ¿no? Te dicen que vengas cuando tú tengas la disponibilidad económica, y esa diferencia sí está muy marcada. Albita. Le solicitó la palabra a Albita Granda, le estoy dando la palabra. Sí, lo que usted dice es muy cierto. En los locales colombianos las chicas son muy amables, y hay veces, como usted dice, los ecuatorianos se mide uno, dos prendas y ya que le ponen mala cara. Sí, es verdad. Sí, y a mí sí, en verdad, una vez me pasó, pues. Y yo me fui con mis hijas a comprarle zapatos. Ya era como por esta temporada, una temporada escolar. Y entre que el uno revisaba, el otro también, y la gente también que estaba apurado, porque como siempre los dejamos al último, yo les compré un par de zapatos a cada una, y resulta que la una vino con un zapato talla 30 y un 28. Cuando llego aquí, yo les había medido, estaba bien, y llego aquí y dice, mami, no me queda un zapato. Y yo digo, ¿cómo? Le digo, no me queda. Dice, sí. Y los miro, claro, el zapato cambiado. Ahora yo cogí enseguida, me regresé, pues, y le digo que el zapato me había dado cambiado, o sea, hasta una talla más grande que la otra. Dice, pero no, dice, yo le puse los zapatos el mismo número. Le digo, no, le digo, mire, aquí están los zapatos y los de la otra niña son más pequeños. Le digo, no tengo por dónde tener otro par de zapatos. Y que había sido la chica en ese corre y trajeo de que vendía, nos había mandado a dos clientes con diferentes zapatos. Se había ido llevando otra señora el zapato de mi hija. Claro, complicado ahí ni para que le pueda ayudar. Claro, pues, y ya pues la chica como que se me quería molestar. Yo le digo, ya no es mi culpa, pues le digo, usted me pone así, le digo, yo llego a mi casa y miro, pues yo vengo a cambiar. Claro. Pero en cambio ahí el dueño del almacén, en cambio dice, no, dice, disculpa, dice, de pronto algo sucedió, algo pasó, dice, déjeme tomar los zapatos aquí, y me dio otro par de zapatos. Y como era conocido, ya después había llegado, y claro, había llegado la otra señora así mismo a reclamar el zapato de ella. Claro. Eso es lo que me sucedió a mí. Sí, pero en efecto lo bueno es que le dieron solución, ¿no? Y eso es lo importante, que a veces hay que tener esa paciencia para poder escuchar, porque de pronto cerrarse también a un tema tan obvio no era lo adecuado. Natalie. Inge, por ejemplo, yo digo, la gente colombiana es como la gente de la sierra cuando usted va a comer en los agachaditos, que siempre lo tratan como mi vida, mi rey, venga, coma. O sea, eso es lo más lindo que le puede pasar a alguien, de verdad. Yo cuando vivía prácticamente en la sierra, había un lugar donde me gustaba, o sea, no era el mejor lugar, pero me encantaba ir por la manera en cómo me trataba la señora. Me decía, princesita, mi vida, mire, vea, hasta la yapa, o sea, así sea mentira que nos dan yapa. Pero, o sea, nos quitan un pedacito y luego dicen, vea, mijita, le tengo la yapita a mi reina hermosa, y ya, aún no lo convence.
De verdad que esa, yo creo que ir a la sierra van a encontrar las mejores, o sea, en los agachaditos o en los lugares donde venden así las comidas, o sea, es la mejor experiencia, pero ir a comprar ropa en la sierra es lo peor. La gente no tiene paciencia. Sí, pero vuelta en lo que es la comida, lo tratan como un príncipe. Ahí donde uno siente que lo quieren. Muchas gracias, Natalie. Dos contrastes muy marcados, ¿no? Lo que es, miren, el ámbito de los negocios, y si hablamos prácticamente del segmento de la alimentación, si bien es cierto, es correcto lo que mencionan, ¿no? Inclusive también han salido algunos memes de ese detalle, ¿no? Si no te quieren, ándate a comprar a los puestitos de los mercaditos, y ahí te dirán mi rey y todo, mi amor y todo lo que saben decir las señoras cuando vas a comprar. Pero un contraste, repito, muy marcado. También sí he podido ver ese detalle, ¿no es cierto? Que ya cuando vas a comprar ropas de vestir, yo no sé si por el ajetreo de todo eso, pero realmente no tienen mucha paciencia las personas, ¿no? Ahora de pronto cuando vas o quieres buscar, ¿no es cierto?, una prenda que se ajuste a tu comodidad, a tus necesidades, ahí pues ya es diferente, ¿no es cierto?, la atención. Entonces sí se debería manejar una filosofía igual. Y de pronto nos está faltando también ese detalle, al menos como ecuatorianos, ¿no?, para manejarnos de mejor manera. Pues repito, es un contraste muy diferente en cambio con la atención de lo que son algunos locales comerciales del vecino país, ¿no? Entonces miren esos detalles, como dijo Natalie, ¿no es cierto?, por más que no sea el mejor lugar, pero muchas de las veces la atención que te dan, ¿no es cierto?, o el trato que te dan, o la confianza que se llega a generar, ¿no es cierto?, hasta para poder echarte una plática o ¿no es cierto?, cualquier tipo de situación con esa persona, ya es un poco más cómodo para uno, y hace que vuelvas de pronto una y otra vez a ese lugar, aunque no sea el mejor ni el más concurrido. Entonces son, por ejemplo, detalles que sí marcan en lo que es un servicio al cliente, y eso por lo menos las personas de los locales comerciales de comida en la sierra sí lo tienen muy claro, y no sé si en alguna oportunidad recibirían algún tipo de ¿qué les diré?, de capacitación en esto. Puede ser algo nato ya, que se viene transmitiendo de generación en generación, ¿no es cierto?, que prácticamente hace que sea muy llamativo este detalle. No sé si alguna persona también puede compartir alguna experiencia positiva o negativa en lo que es atención al usuario, o que haya tenido de pronto alguien. Nadie compra aquí en este lugar. Inge, pero también es, o sea, en parte, por ejemplo, yo trabajaba como mesera cuando recién llegué a vivir aquí al Cocat, entré a trabajar en un lugar como mesera, y de un hotel en Dayuma. Y las personas como que cuando uno los trata con cariño, cuando tú eres, por decir, joven, o mezclan las cosas, es como que dicen, no, me está coqueteando. Claro. Entonces sí se toma como una mala, o sea, para mí fue una mala experiencia, porque no se trataba de coqueteo, sino que hacer sentir, vea mi vida, qué desea, o con qué le ayudo, pero pues se lo tomaban los demás, los clientes en este caso, se lo tomaban como una forma de coqueteo. Es verdad que se llenaba el local, pero no era porque uno estaba coqueteando con alguien, sino que por tratar de ser amable. Entonces sí es como que se confunde ese tipo de cosas. No, sí es verdad, sí puede ser cierto, ¿no es cierto? Y de pronto eso ya hace que la persona cambie también en el trato que inicialmente estuvo pensado. Que a veces no es costumbre, y a veces cuando nos acostumbramos, o sea, no es algo típico. Entonces cuando usted, o sea, uno está constantemente, entonces ya no le causa nada de nuevo. Por ejemplo, cuando de vez en cuando a esa chica le gusta. Claro. Claro, por ejemplo, digamos, yo venía de la sierra, venía de conocer ese tipo de tratos donde uno lo trata bonito y todo. Entonces cuando yo vine acá al Oriente a trabajar, o sea, sí fui mal vista por ese pequeño detalle. Entonces obviamente uno ya va conociendo cuál es la mentalidad de las personas, que no es la misma que en la sierra. Entonces yo dije, no, pues, o sea, yo no puedo comportarme así aquí porque lo ven mal. Entonces obviamente uno ya cambia su manera de ser. Sí, en efecto es verdad este detalle, ¿no es cierto? Muchas gracias por sus aportes. ¿Alguna otra persona que tenga alguna experiencia positiva o negativa en lo correspondiente a ventas, atención al usuario, o ha trabajado en estas áreas? Porque en realidad todos somos consumidores, ¿no? Por supuesto. Yo. Por favor. Yo no sé qué voy a decir. No. Listo, le escucho. Mayra parece que está. Ya.
Últimamente trabajé en el municipio y cuando recién ingresé a trabajar, les juro que para mí era un ambiente medio, medio raro, porque cuando yo salí de mi otra institución que trabajaba, prácticamente nos daban capacitaciones full de atención al cliente, interno y externo, ¿no? Y cuando prácticamente llegué al municipio era un mundo súper diferente, porque ahí yo llegué con otra formación y hasta para los mismos compañeros era como sorprendidos, porque cuando llegaba el usuario, lo primero que decía, buenos días, bienvenido, ¿en qué le puedo ayudar? Y las compañeras decían, ¿por qué dices así? Y uno como que se siente un poquito medio incómodo, ¿no? Claro. Te tratan como de cepillo y tanta cosa, y no es eso, sino es ya prácticamente la forma de donde prácticamente uno se adquiere los conocimientos. Pero cuando yo ingresé a trabajar en la anterior institución, para mí era, yo tenía capacitaciones, pero no las poníamos en práctica. Cuando de ahí ya nos empezaron a prácticamente a enviarnos el amigo secreto. ¿Qué consistía el amigo secreto? Que te grababan cómo atendías al cliente y todo, y te daban premios. Entonces, eso es una manera de motivar al personal de cómo pongas en práctica las capacitaciones y todo lo que tú sabes. Incluso nosotros, en la anterior institución, nosotros no sabíamos ni qué decían. No, el cliente fantasma se llama. Y nosotros verán que el cliente fantasma anda por la región amazónica, nosotros ni por enterados. Cuando me ha llegado el cliente fantasma y yo, pero ni por enterar, cuando me envían el video, el audio, todo. Pero como yo ya puse en práctica, yo ni por enterar. Cuando ya llegó diciembre, nombraban a los ganadores. Supuestamente a los ganadores. Digo, ay, Dios mío, ahora, ¿qué será? Los ganadores, y a los ganadores nos daban una carita feliz y una tarjetita para una compra. Y a los compañeros que supuestamente no atendieron bien y tanta cosa, les daban un chacal. Y yo le juro, decía, ahora, ¿y a qué hora me llega mi chacal? Porque a los dos compañeros de la oficina, de mi oficina, les dieron el chacal. Yo dije, Dios mío, ahora mi chacal. Yo ya estaba pero de mala, porque no me nombraba. Pero yo decía, ¿será que tengo chacal o será que tengo carita feliz? Y no me nombraban, gracias al último nos nombraron supuestamente los ganadores que hemos sido. Y para mí fue sorpresa. Desde ahí entonces dije, no, tengo que mejorar. Y a pesar que yo no tenía, no tenía el chacal, pero poco a poco yo traté de hacer así, mejorar. Cuando llegué a la institución del municipio, yo prácticamente eso puse en práctica. Pero los compañeros de ratos como que lo miraban mal, hasta los mismos usuarios, como que decían, llegaban y se sorprendían, decían, ¿cómo está? Buenos días, señorita. Muy amable, gracias. recibes lo que das. Entonces, de ahí no he tenido otras malas experiencias. Muchas gracias, Mayrita. Muchas gracias, Mayrita. Sí, bien es cierto, ¿no es cierto? Tú más que nadie conoces que, por ejemplo, la parte de lo que es el servicio público sí está en su mayoría un poco mal visto, ¿no? Porque muchas de las veces, y esto es una realidad, las personas a veces cuando ya llegan a tener una estabilidad laboral, ya te ponen cara de hormiga y a veces ni te levantan a ver cuando una persona llega, ¿no? Entonces apenas te dicen qué desea, buen día, no hay sistema, venga más tarde, venga mañana, el otro día. Entonces si hay, por ejemplo, una diferencia bien marcada en lo que es un servicio público que un privado. En el privado o te pones pilas o te cambian, ¿no? Porque ahí no están con cosas prácticamente. Entonces sí te entiendo que debe haber sido una especie de que ¿qué hago aquí? ¿No es cierto? Como que te sientes un poco extraña, ¿no? Porque pronto venías con una formación que se aplicaba muy bien o tenía muy buenos resultados dentro de la anterior empresa o la organización donde estabas desempeñando funciones, ¿no es cierto? Y de pronto te enseñaron cosas muy positivas. De pronto llegas con ese mismo ímpetu para aplicarlo, ¿no es cierto?, a la
institución, y cuando nadie es así no te queda viendo como ya esta persona, ¿qué le pasó? Como ¿no? bicho raro, Claro, sí, como bicho raro, porque yo mis compañeras yo las sentía como que ellas sentían así ese egoísmo, como que te trataban como de cepillo. Entonces yo decía, no estoy haciendo cosas de otro mundo. A mí se me hacía mejor feo tratar así como a veces ellos decían, dígame, ¿en qué le ayudo? Sí, claro. Buenos días, buenas tardes. O sea, yo voy con esa cara de buenos días, buenas tardes. Ellos también me van a decir. O sea, a veces los clientes tienen problemas y tratarlos con una actitud fea o déspota. Chuta, tú lo que te vas a ganar es un insulto, una puteada y Claro. mejor no voy a trámite. Sí, es Lo verdad. que pasa es que también hay una diferencia en que, al menos cuando son funcionarios públicos y tienen nombramientos, es como que dicen, a mí ya no me topa. En cambio, cuando uno va con contrato, es diferente, porque uno, o sea, yo me he dado cuenta, y que incluso hasta yo lo he vivido, cuando una persona es con contrato, es más amable. Es amable, le dice, bueno, que te ayudo. Es como que más compañerismo hay entre las personas de contrato que entre las personas que tienen su nombramiento. Al menos, no sé, es como que yo tengo mi nombramiento y me quedo aquí hasta cuando yo quiero. Entonces, Nadie me saca. siempre hay esa diferencia de manera de tratar al cliente. Y es conocido una chica que sea de contrato con una chica que sea de con nombramiento, o sea, con puesto estable. Es muy conocido. Ujú. Pero yo veo, o sea, yo he ido a hacer trámites incluso en el municipio y yo veo que ahora, hoy en día, hasta las de contratos se creen, chuta, como dice el meme, la que trabaja en el municipio y el dueño de la institución. O sea, Y hay otra cosa también, hay otra cosa, por ejemplo, yo cuando, no sé, digamos, será porque yo, como dice Mayra, uno no es que uno se ha preparado, pero uno en el transcurso de vivir uno va aprendiendo. Yo, por ejemplo, cuando llego, yo llego, pago mis impuestos, yo siempre llego, hola niñas, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo han pasado? O sea, como que uno se le escama la mentalidad y pues... Sí, o sea, yo soy así, aunque yo les gane en saludar. Claro. Donde vaya. Así es muy importante ese detalle, ¿no? Y de pronto también la actitud cuando justo un cliente llega también hace que tú también seas flexible, ¿no es cierto? Muestres amabilidad, ¿no es cierto? Porque si hay clientes también que sí son, o hay usuarios, ¿no es cierto? Que sí son de cuidado, ¿no? Entonces, difíciles. sí, prácticamente... Por eso dicen que estudian para que no tienen que trabajar en el municipio de la Sí, hay en cualquier institución, o sea, no es que justamente ocurre solo en cualquier institución. Claro. Por ejemplo, uno va al distrito nomás. Usted va al distrito y usted pregunta algo, sí, vaya a preguntarle al guardia. O sea, no es que solo, o sea, es así la manera, no sé, como que de lo que dijo Mayra, nos falta un poquito más de incentivar, de tratar al cliente, porque pues, imagínese si hubieran clientes. Claro, justamente no hubiera razón de ser, ¿no? Claro, es verdad. Por eso yo les dije, todo es una razón de ser, por ejemplo, en todo, ¿no es cierto? Hasta nosotros, o por lo menos el instituto que presta un servicio no remunerado, no lucrativo, por supuesto, si no hubieran estudiantes, pues no hay instituto, ¿no? De la misma forma se trata, o se traslada ese mismo concepto, esa misma filosofía a las empresas, ¿no? Si no hay clientes, por más pequeño o grande que sea el negocio, pues no hay razón de existir, ¿no? Y por ese detalle se han quebrado muchos negocios, se han quebrado por una atención pésima al usuario, ¿no? Por no tener esa paciencia, esa habilidad de escuchar, ¿no es cierto?, de no solventar los problemas, etcétera, etcétera. Sí han tenido hoy complicaciones y muchos de ellos les ha costado, repito, y les ha tocado cerrar sus puertas por, lógicamente, no tener cuidado de esos detalles o de pronto no tenían los conocimientos necesarios. Le voy a dar la palabra a Joana Franco, que quiere intervenir. A ver, yo le voy a contar una historia que sucedió casi cada fin de semana. Donde creo que me siento como un rey cuando llegamos a espera. Yo soy azafata de la Baños y pues cada que llegamos de viaje
a una provincia, llegamos a comer, a veces dicen a una bocadita vamos a comer, o ya sea de una provincia a otra provincia, donde sea la sierra. Ay, les cuento que nos tratan como un rey. A nosotros, a los choferes y a las azafatas no nos cobran, y porque llevamos a la gente. Y aunque créanme, nos tratan como un rey, nos dan las mejores meses. Y pues ahí nomás es donde me siento como que me quieren. Más que todo porque es gratis, ¿cierto? Ahí sí, hasta yo. No, sin gas. Pero no, en efecto, sigue nomás, Joana, si es que querías seguir hablando. Ya, y a veces también cuando son, como dijo la compañera, cuando a veces da pereza o algo así, a veces estamos viajando, tal vez en el transcurso del día o de la noche, y nos tocan la puerta y están: señorita, ¿será que me puede ayudar con el baño? Ay, uno va bien sentado adelante y comienza con eso. O sea, uno por fuera demuestra bonito, con una sonrisa, pero por dentro, qué coraje, no va sentado y levantarse y ir hasta el fondo. Pero ese es tu trabajo, pues, Joana. Sí, pero es que Prometo que nunca más voy a pedir el baño en la baño. Compremos ya baño, por favor. Si ves, ya estás perdiendo clientes ahorita por tus declaraciones. No, pero sí puede ser. Claro, puede ser que a veces, no sé, el cansancio, algunos factores pueden también suscitarse dentro de esos detalles, ¿no? Que de pronto ya tengas que hipócritamente, porque esa es la palabra correcta, mostrar una sonrisa fingida, ¿no es cierto? Una forma de amabilidad que no está siendo natural, ¿no es cierto? De pronto por cumplir con el cliente, pero ya te toca, ¿no es cierto? Porque al menos son dentro de, entendería yo que dentro de la baño ya son políticas internas muy bien estructuradas y que de pronto te han dado esos lineamientos, esos mecanismos para que puedas tratar a una persona, ¿no? Y es por eso que esa empresa, al menos para mí, es una de las mejores para poder viajar. Ajá. Sí, nos capacitan cada 6 meses, nos capacitan. Claro. ¿Alguna otra persona que tenga algún dato que contar sobre atención al usuario? Buena, mala experiencia. Todos hemos sido compradores alguna vez, somos compradores, consumidores de productos o servicios. De pronto, tal vez, Willy, en tu trabajo, tú que te dedicas, creo que a distribución, ventas, ¿alguna experiencia positiva o negativa con usuarios? Daniel Robles. Yo ya me estaba salvando, ya dije, ya. No, Willy también tiene un negocio, parece que tiene un negocio, ¿no? Ajá. Yo escuché una historia de un mensajero. ¿Ya? Y sí le he aplicado y sí funciona, ingeniero. Cuenta. Él comenzó a vender lámparas. ¿Ya? Pero la gente casi no consumía las lámparas. O sea, son pocas las personas que ocupan las lámparas. Pero él sin embargo, dijo: yo tengo una estrategia para vender las lámparas. Y todos lo escucharon y decían, pues, ¿cómo será la estrategia que va a vender, no? Y salió él a recorrer con las lámparas. Llegó, tocó la puerta de la casa del cliente. Y bueno, pues como siempre, ¿no? Pues siempre saludando, haciendo amistad y ofreciendo el producto. Y al momento que él está ofreciendo el producto, le dice: amigo, dice, estoy brindando este servicio, estoy, o sea, prácticamente dando a crédito. Verá, dice, la lámpara le cuesta $20, le dice. Dice, yo le dejo a crédito ahorita, dice. Le dejo a crédito ahorita y la otra semana me pagaría unos $5, dice. Me pagaría unos $5 y en las 4 semanas ya me terminé de pagar. Pero si la otra semana usted ve que no quiere la lámpara, no la utiliza, no la funciona, no quiere, usted me la devuelve sin ningún compromiso, yo le recibo el producto y no ha pasado nada, dice. Y el man vendió así como unas 100 lámparas, vendió así. Fue dejando.
y comenzó a ingresar la otra semana, hermano. Y al momento que ingresó la otra semana, la gente dice, oiga, me sirvió su lámpara, dice, porque ese día se me fue la energía, dice, y no tenía cómo hacer los deberes, dice. Vuelta a otra persona decía, oiga, me sirvió la lámpara, dice, porque la verdad no había hecho la merienda, dice, chuta, y me tocó hacer la merienda, dice, y la aprendí, dice, porque era una lámpara recargable. Ya, pues entonces la gente contenta, pues, no dice yo, la verdad, yo quiero que me venda otra, dice, y le pago esta, dice, y la otra déjeme crédito. Le pagaban la anterior todo y le dejaba otra crédito. Y se fue para arriba el señor con esa estrategia. Y para que yo la he hecho y sí ha funcionado para que. Sí, pero sí es bueno, o sea, siempre y cuando, o sea, también conocer a la persona que uno le da, ¿no? Porque a veces también hay personas que son de no confiar, o sea, le quedan mal a uno. Claro. Pero uno también ya dando esa estrategia, digamos, en el servicio que uno le da el producto y si él no quiere la otra semana, pues la puede devolver. Y pues es algún producto que no se puede dañar ni nada por el estilo y él la recibe sin ningún problema. Pero le resultó esa estrategia que él usó para vender el producto. Y es muy buena y sí le aplicaba y sí funciona. No sé si algunos le podrían utilizar en algún comercio o en alguna parte que puedan utilizar. Todo es cuestión de ver cómo atrapar al cliente. Sí. Gracias. Toca meterle Claro. Excelente, Daniel, te agradezco. Sí, en efecto, puede ser estrategias que funcionen, ¿no? Dentro de lo que es captar clientes, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de detalles. Pero les quiero contar la otra cara de la moneda con un amigo que tengo que distribuye arroz aquí en el Sacha. Tiene un negocio de arroz y algunos años. Bueno, en efecto, fue mi compañero del colegio en la ciudad del Tena, ¿no? Nos conocemos de muchísimos años. Se puso una bodega de arroz hace algún tiempo ya. Y en algunos fines de semana le he acompañado, antes más que todo de entrar al instituto, le acompañaba, ¿no es cierto?, a sus recorridos, a Chuchufín, de Alcoca, creo que hasta Loreto, alguna vez nos fuimos a entregar productos, y él aplicaba prácticamente lo que dice Daniel, ¿no es cierto? Bueno, en este caso puede ser una historia diferente, de pronto, ¿no es cierto?, situaciones diferentes, por ejemplo, él aplicaba dejar, ¿no es cierto?, el producto a locales comerciales, ¿no?, a restaurantes, a tiendas, ¿no es cierto?, y de pronto ya el cliente se ganaba la confianza de mi amigo, ya la compraban una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, así, ¿no? Pero de pronto esos negocios a veces cerraban y se iban, ¿no? Y a veces le quedaban debiendo, se me ocurre, de 2 quintales de arroz. Y eso, por ejemplo, se trasladaba ya en pérdidas o cartera incobrable, ¿no es cierto?, para mi amigo. Entonces de ahí, por ejemplo, sí se aprendió una lección importante, ¿no? Entonces, si bien es cierto, algunas estrategias sí pueden funcionar y es un tema un poquito aparte dentro de lo que son el mundo de los negocios, pero sí hay que tener cuidado también, ¿no es cierto? Justo como lo dijo Daniel, a quien nosotros le estamos tal vez ofreciendo un producto, un servicio, y para que de pronto eso no sea también una debacle que pueda desfinanciarnos y tal vez hacer que nosotros podamos quebrar en cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? Entonces sí hay que tener bastante cuidado en ese detalle para que lógicamente al menos al finalizar, ¿no es cierto?, cualquier tipo de transacción económica sean saldos positivos, para que lógicamente con ese mismo capital se pueda ir dando la vuelta dentro de lo que es el mundo de los negocios. Entonces sí es muy importante, ¿no es cierto?, consolidar relaciones muy buenas con los clientes, por supuesto que es importante, ¿no es cierto?, hay clientes muy conscientes, muy buenos, ¿no es cierto?, a los cuales pues de pronto place volver a venderles, ¿no es cierto?, cualquier tipo de producto o servicio, y hay otros que no, porque lógicamente por varios factores no te han cancelado, no reconocen tu esfuerzo, que de pronto con ese mismo dinero puedes ir dándote la vuelta para trabajar, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna otra persona que tenga alguna experiencia dentro de lo que es el mundo de atención al usuario, al cliente, alguien que haya comprado algo, que haya estado al frente de lo que es atención al cliente, que no haya podido soportar a clientes intensos o que haya tenido este tipo de inconvenientes? ¿Alguna persona tal vez del grupo? ¿Alguien? Bueno, yo de mi parte yo creo que, así como dijo Natalia, la gente de la sierra, no todas las personas dan una buena atención. Porque una vez andábamos ahí en la parte de venta de legumbres, y si hay personas que son dineras, y a veces uno va, paga lo que uno quiere un producto en buen estado, y a veces la gente no le quiere dar, dice, no, si quiere lleve lo que le doy. Y es feo, ¿no?
porque igual pierden la clientela para el campo. Por eso apenas pierden no toda la gente de la sierra trata igual, ni tampoco así la gente no. Muchas gracias. Dicen, en efecto debe ser, ¿no? ¿O qué será que, por ejemplo, la gente tiene demasiado poder económico? ¿Qué será que les hace cambiar de pronto, ¿no es cierto? Ese tipo de actitud, ¿no es cierto?, con respecto a sus negocios, que ya no les importa si es que un cliente se les va, ¿no es cierto? Porque según la filosofía tal vez de los manes, no, si uno se va, vienen unos 5, ¿no es cierto? Y de pronto a algunos sí les funciona, a otros no, ¿no es cierto? Pero sí deja mucho que desear y creo que nunca más uno como persona se regresa a esos lugares, por más cerca que esté, se irá a otro lugar a adquirir cualquier tipo de producto o servicio. Entonces miren, hemos analizado de manera minuciosa este tema de lo que es la atención al usuario, que por supuesto dentro de nuestras experiencias, ¿no es cierto?, como consumidores prácticamente tenemos muy buenos resultados, malos resultados, etcétera, etcétera. Quiero contarles un tip que de pronto les pueda servir. Hoy en la actualidad, de pronto ya busco más luego la parte de la normativa legal. Cuando ustedes, por ejemplo, esto es un tip muy aparte, se acerquen a comprar algún local comercial con una tarjeta de crédito o débito, ya está prohibido está estipulado en la ley del consumidor la prohibición de que, por ejemplo, las empresas te cobren un adicional o un porcentaje adicional de lo que cuesta un producto. Se me ocurre, ¿no es cierto? Si vas a comprar de pronto víveres y el precio al contado es $29, con la tarjeta de crédito o débito debe ser $29. Porque sí me ha pasado a mí y hace poco nomás también estuve chequeando y digo, wow, me estaban cobrando. Porque, por ejemplo, yo a veces no manejo efectivo y digo, quiero pagar con mi tarjeta. Me dicen, te cobramos el 10% más del producto final, y como desconocía a veces de esa norma de la ley, entonces ya bueno, listo. Entonces, pero como un tip nada más, si de pronto ustedes compran, ¿no es cierto?, van a una tienda, tienen alguna tarjeta de crédito o débito y les quieren hacer cargos adicionales, pues sepan mencionarles a los dueños que eso está prohibido por la ley, ¿no? Entonces también nosotros como consumidores, como usuarios, debemos hacer valer nuestros derechos y conforme lógicamente lo que nos respalda mediante la normativa legal vigente y lo que está pues repito, vigente en el Ecuador y que nos protege bien frente a estos, de pronto, ¿no es cierto?, viveza criolla de los diferentes locales comerciales. Eso es como un tip nada más que quería comentarles. Luego de ello, quiero pasar, ya que hemos hablado de atención al cliente, a otro tema no menos relevante, por supuesto. Déjenme buscar nada más la diapositiva correcta. Déjenme buscar algo que quiero mostrarles. ¿Dónde está? Vamos a hablar de algunos temas ya un poquito más, un poco diferentes, ¿no es cierto?, pero que nos corresponde toparlos conforme a las temáticas que se han elegido. Dentro del ámbito de la comunicación, ya no, esto muy aparte de lo que es atención al usuario, por supuesto, existen algunos elementos comunicativos, ¿no es cierto?, que se utilizan para lógicamente llegar a las personas, poder establecer una charla, poder establecer, ¿no es cierto?, cualquier tipo de comunicación dentro del ámbito laboral, empresarial, del trabajo académico, ¿no es cierto?, y dentro de ellos está lo que es el discurso. Voy a ir de manera rápida para no profundizar en algunos de ellos, y voy a profundizar lógicamente conforme los conocimientos que se tengan. Miren, un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código que usualmente es el lenguaje, por supuesto, ¿no? Esto ya de alguna forma también lo habíamos analizado, a través de un canal que puede ser el oral o el escrito. Un concepto de discurso más específico hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un público, ¿no?, y emite un mensaje previamente preparado. Miren, emite un mensaje previamente preparado. Este tipo de discurso busca orientar respecto a un tema y es desarrollado de manera tal que capte el interés del público, ¿no es cierto? Y esto sí es muy importante conocer por qué razón. De pronto
Miren, se me ocurre, ¿no es cierto? De pronto Jimena ya, toda una señorita o señora profesional, ¿no es cierto? Entra a una empresa a trabajar y le dice a su jefe, por favor, prepárame un discurso, ¿no es cierto? Estamos justamente en el tema del Día de las Madres, o estamos hablando del tema del Día del Niño, o de pronto otro tema relevante como por ejemplo Navidad, familia, ¿no es cierto? Le puede decir, ¿no es cierto? Por favor, prepáreme un discurso para hablar, ¿no es cierto? Ante el personal de la empresa. Entonces ustedes ya saben, ¿no es cierto? Un discurso, ¿no es cierto? Un tema preparado, ¿no es cierto? Un tema corto, un tema reflexivo, no más de unos 5 o 10 minutos que yo pueda hablar, ¿no es cierto? Y que llame la atención del cliente y que de pronto, de las personas alrededor mío, y que de pronto sea relevante, o sea, de interés para el público que se está presentando. Entonces, repito, nosotros como personas, tanto en el ámbito de estudiantes, en el ámbito laboral y familiar, debemos estar preparados porque en algún momento si nos va a tocar, ¿no es cierto?, dar un discurso. En el ámbito familiar, ¿no es cierto? Pueden decir, ¿no es cierto?, de pronto Sofía Girón, ¿no es cierto? Usted que está estudiando administración, por favor, prepara el discurso por el Día del Padre, ¿no es cierto? Y ahí Sofía no va a decir, no, pues yo no puedo, ¿no es cierto? O no quiero, ¿no es cierto? Entonces como que un poco comprometedor también. Entonces miren, todo este tipo de cosas o este tipo de detalles sí hay que estar uno preparado, ¿no es cierto? Repito. Ahí improvisa. Si es que tienes a veces los conocimientos sobre el tema, sí es bueno. Y si es que a último momento te dicen, también sí es bastante comprometedor, ya que por lo general deberían avisarte con días de anticipación para lógicamente preparar algo un poco más detallado, ¿no es cierto?, un poco más investigado, para que de pronto no sea... porque a veces dar algo improvisado también es un ataque de nervios total que te puede ocurrir en ese momento. Justo pero en familia es más confianza ahí. Pueda también, ¿no es cierto?, que existe más confianza y de pronto ahí como que ya entre risas y risas puedas llevarlo, pero de pronto, ¿no es cierto?, puede darse algo un poco más serio, ¿no? Imagínate sea el cumpleaños de tu madre o el cumpleaños de tu padre, alguno de tus hermanos, de algún ser querido, ¿no es cierto?, y quieras dar algún tema reflexivo, o te soliciten, o a cualquiera de ustedes les pueden solicitar, ¿no es cierto?, por favor elabora un discurso de unos 5 o 10 minutos, ¿no es cierto?, para hablar, ¿no es cierto?, frente a la familia, a los allegados, algún tema de grado, ¿no es cierto? Imagínense ustedes graduados, ¿no? A ver, claro. Inge, por ejemplo, entonces cuando a uno le solicitan que dé un discurso en el momento en que está ahí, eso ya no sería un discurso, ¿no? O sea, sería... Lo podrías hacer, o sea, por ejemplo, eso ya sería improvisar, ¿no? Improvisar un discurso. Claro, improvisación de un discurso. Pero si ya le dan escrito ahí, sí. Claro, entonces ya sería la lectura. No, por ejemplo, a mí me dijeron cuando fue la terminación del año lectivo que como representante de segundo paralelo de un discurso, pero fue en el momento, cosa que yo me quedé, ¿y por qué yo? Solo fue lo único que dije. Bueno, de ahí dije algo, pero la verdad no sé qué dije. Claro, pues por ejemplo esos detalles no deberían pasar, ¿no? Es un poquito de falta de organización por parte se me ocurre, del docente al frente o el tutor, ¿no es cierto? Pero repito, no será un problema o no sería un problema cuando nosotros de pronto dominamos el tema, ¿no? Pero si por ejemplo a mí me dicen, venga, de un discurso de derecho en último minuto, yo digo, no, gracias, pues, o sea, no voy a ser el oso ahí, ¿no es cierto?, de hablar de temas que de pronto no conozco, ¿no es cierto? Pero si me dicen, por favor, ayúdanos con un discurso, temas relacionados con la Navidad, con la familia, sí lo puedo efectuar o llevar a cabo, ¿no es cierto?, en un lapso de 5 o 10 minutos sin ninguna preparación anterior, ¿no es cierto? Eso, repito, sería ya de analizar conforme cada uno de los temas que de pronto nos pongan a dar al frente, ¿no es cierto? Y estos discursos también algún docente en algún momento, materias futuras, en otros periodos académicos podemos aplicarlo, ¿no es cierto? A ver, por favor, preparemos un discurso para hablar sobre temas relevantes, ¿no es cierto? De pronto, el acceso a la educación superior en lo local, ¿no es cierto?, beneficios de hoy contar con una institución gratuita, ¿no es cierto? Podemos empezar a discutir o hablar de estos temas de interés para todos, ¿no es cierto? Entonces, miren, va a depender muchísimo del tipo de tema que de pronto les toque, ¿no? Pero sí hay que estar preparados, porque muchas veces la familia sí dice, a ver, a mí... Bueno, siempre me hacen bullying a mí, ¿no es cierto? Les cuento en mi familia, porque todos mis hermanos menores ya son casados, toditos, absolutamente todos. Entonces a mí me dicen que se mueve el tren, un poco de cosas, no sé, yo siempre estoy ya, cuando voy a mi familia, a lo que va, a la comida, lo que sea, ya voy dispuesto a aguantar el bullying que sea necesario. Pero siempre a veces a mí me dicen, bueno, tú que estudiaste, y siempre me dicen ya, ayúdanos a hablar ponte al frente para hablar de esto. Entonces ya como que a veces la costumbre también ya te hace ser un poquito más
suelto en esos detalles, ¿no? Ya no se te dificulta, pero cuando no tienes la experiencia o la preparación, sí agarra un poco de nervios, ¿no? Y justamente todo lo que hemos venido hablando, ¿no es cierto? El tema de la ansiedad para hablar en público, por más que sea una persona o a veces la misma familia, puede ser un poco dificultoso. Eso con respecto a lo que es un discurso. Hay otro Hijo, elemento. disculpe que antes de Siga. cambiar el tema, Siga. para un discurso hay algún formato o algo, o cómo es un discurso. Yo creo que no. Por ejemplo, eso ya pues, te preparas, ¿no? Y dices, no, yo quiero hablar, por ejemplo, se me ocurre de la importancia de la familia. Entonces empiezas tú a hacer alguna investigación, ¿no es cierto?, de temas relacionados, ¿no es cierto? De pronto haces algunos apuntes y de pronto solo con tener en una hojita unas líneas anotadas, palabras anotadas, puedes ya tener, ¿no es cierto?, para no perder de pronto el guión, ¿no es cierto? Solo con palabras puedes ir, ¿no es cierto?, enmarcado en el mismo discurso, ¿no es cierto? No tiene como tal un formato, ¿no es cierto?, para hacerlo, pero sí debería partir de un antecedente, ¿no es cierto?, de cosas, ¿no es cierto?, y de pronto llegar prácticamente a hablar de manera general y llegar a una conclusión, ¿no es cierto?, que sea muy atractivo para la persona que nos están escuchando, por supuesto, no sea relevante. Repito, ya sea que hablemos de temas educativos, temas familiares, temas por fechas importantes, ¿no es cierto?, que es donde prácticamente se dan discursos, ¿no? También se dan, por ejemplo, fechas alusivas a cumpleaños o se me fue la palabra, aniversarios de cantonizaciones, ese tipo de cosas también se dan ese tipo de fechas cívicas, por supuesto que sí, eso no. Entonces, sí hay que de pronto, ¿no es cierto?, estar preparado porque no se sabe si nos puede tocar. Listo, pasamos a otro tema que sí lo he aplicado un poco más dentro del ámbito ya profesional. Miren lo que es un foro, ¿no? Aquí ya es una reunión y esto sí tengo una experiencia muy bonita con estudiantes de otra institución. Ya les voy a pasar unas fotos donde prácticamente sí se efectuó esto. Miren, pero antes de esto voy a dar lectura a lo que conlleva esta parte. Miren, el foro es una técnica de comunicación oral en un lugar físico o virtual a través de internet que se emplea para reunirse e intercambiar ideas y opiniones sobre diversos temas de interés común, siendo el foro asincrónico, ¿no es cierto? Puede ser asincrónico o sincrónico, por supuesto, también. Puede clasificarse en foros públicos, foros privados y foros protegidos, ¿no? Lo importante de participar en ellos es que se puede escuchar las diferentes perspectivas sobre un tema a la vez. Su función principal es permitir a un grupo de personas comunicarse entre ellas, hablar sobre lo que les interesen o que quieran conocer, ya que de la misma forma permite averiguar la evolución de las opiniones sobre una temática a lo largo del tiempo. Hay una pausa. Quiero proyectarles algo. ¿Dónde está? ¿Sí logran ver la imagen de la fotografía de WhatsApp? Sí. Eso es del 19 de julio del 2017, hace unos 5 años, 6 años, 5 años. Miren, ahí ya les voy a pasar otra. Déjenme ver. Este es un espacio donde como docente organicé un foro. Estuve al frente de un foro con mis estudiantes del Instituto Oriente y fue muy enriquecedor este tema, ¿no? Porque miren, por ejemplo, todos los chicos que ven ahí, absolutamente todos eran mis estudiantes, ¿no? Y por ejemplo, armamos un foro para hablar de lo que es la balanza comercial, ¿no es cierto? Y algunos aspectos de comercio electrónico entre Ecuador y Colombia, ¿no? Entonces fue muy bonito armar un foro. ¿Por qué razón? Porque uno se sumerge, ¿no es cierto?, en un tema y en un área específica, ¿no es cierto? De pronto, no me acuerdo en específico ya cada estudiante qué tema tenía, pero de pronto, ¿no es cierto?, la primera persona tenía ya estrictamente estipulado estudiar lo que es comercio electrónico, la otra persona balanza comercial. Entonces creo que fueron un lapso de unas 2 semanas que nos sumergimos tanto en la temática con mis estudiantes, que fue una de las experiencias más bonitas que tuve al poder realizar este foro con ellos dentro de la institución donde antes trabajaba, ¿no? Entonces miren, es una preparación muy bonita, te pones al frente de las personas, ¿no es cierto? Cada uno de ellos prácticamente donde está la persona que está en el micrófono les iba pasando a las personas en la mesa, ¿no?, donde hablaban, ¿no es cierto?, de la temática que les correspondía. Eso se desarrolló en el lapso, creo que de unas, no recuerdo, unas 2 horas podría ser, que hablamos sobre el tema de los foros, del foro, perdón, en específico, pero fue muy bonito ese detalle
que se realizó, ¿no es cierto? Y como les dije hace un momento, pues el foro es hablar de un tema en específico para dar a conocer a las personas alguna noticia importante, alguna noticia relevante, ¿no? Entonces miren, ahí estuvieron en este foro entre algunas personas, estudiantes y otras personas invitadas del público en general. Se intercambiaron ideas, se intercambiaron opiniones, se intercambiaron conversaciones, sugerencias, ¿no es cierto?, muy importantes, muy positivas para la temática que se trató en ese momento, pero fue muy enriquecedor, o al menos desde mi punto de vista, el poder realizarlo fue muy bonito, ¿no? Y contarles también que, por ejemplo, este tema de lo que son foros, he tenido la oportunidad de asistir algunos de ellos. Déjenme ver si es que tengo en pantalla alguno que sea muy relevante, por supuesto. Déjenme buscar. No tengo a la mano ahorita alguna fotografía de ese detalle, pero sí he tenido la oportunidad de asistir a algunos foros nacionales, ¿no es cierto? Y de asistir de forma virtual a algunos internacionales, donde son temas que se topan para el crecimiento personal y profesional, ¿no? Y de pronto ser un partícipe, colaborar, ¿no es cierto?, ayuda mucho al crecimiento, ¿no? Entonces de pronto tú vas escuchando ideas de otras personas que conocen más que nosotros de otros temas, porque como les había dicho hace un momento, uno en la vida nunca debe creerse que conoce todo. Siempre en este mundo, siempre van a haber personas que conocen mucho más que uno, ¿no? Entonces siempre se debe tener esa mentalidad abierta de que podemos aprender algo de otras personas, y por supuesto que sí. Entonces, repito, este tema es muy bonito, es muy interesante. De pronto ya en clases presenciales, en niveles segundo, tercero, podamos efectuarlo, ejecutarlo. ¿Qué tal si podemos nosotros de pronto, ¿no? Imagínense, crear un foro, ¿no es cierto?, y hacerlo, por ejemplo, en el auditorio del municipio, invitar a personas, ¿no es cierto?, para hablar de temas importantes, temas relevantes, ¿no es cierto?, que nos especialicemos y de pronto nos estudiemos, ¿no es cierto?, y poder compartir con la comunidad en general algunos temas importantes, como por ejemplo temas de migración, ¿no es cierto?, de seguridad ciudadana, entre otros temas que podemos topar, ¿no es cierto? Y dentro del grupo creo que hay personas muy capacitadas, hablo del grupo de ustedes, para poder, ¿no es cierto?, en efecto todos tenemos la capacidad suficiente, ¿no es cierto? A veces nos hace falta nada más un empujoncito, un empeño para poder, ¿no es cierto?, sacar a relucir todas nuestras capacidades, ¿no es cierto? Entonces, repito, estos temas sí son muy trascendentales, nos ayudan mucho a enriquecer nuestro conocimiento como personas, como estudiantes. Ya tenemos una visión diferente, ¿no es cierto? Salimos con una visión diferente o con un nuevo aprendizaje de cualquier tema en específico. Luego hay otra técnica que en realidad no la he utilizado mucho, de pronto tal vez en el futuro podamos utilizarla, denominada Phillips 66, la cual es una técnica de dinámica donde las personas deben hablar por 6 minutos, miren, en equipo, que se basa en dividir un grupo, una reunión social, en subgrupos de 6 personas y hacerlos discutir sobre un tema en específico, ¿no? No obstante, se entiende una idea general de las conclusiones de cada grupo. No obstante, se obtiene, una idea general de las conclusiones de cada grupo, es decir, pues, si bastantes personas se dividen en 6 personas, ¿no es cierto?, para hablar por 6 minutos, aunque está un poco raro eso, ¿no? Pero luego de ello, luego de esa reunión, lógicamente se obtendrán las conclusiones de acuerdo a la temática que se esté tratando, por supuesto. Se dice que, o al menos fue creada en 1948 por el norteamericano J. Donald Phillips, al cual se debe su nombre. Repito, no es una técnica que la haya utilizado mucho. De pronto sería llamativo poder emplearla ya cuando volvamos a clases presenciales, donde lógicamente se torna mucho más fácil el cumplimiento de estos objetivos cuando ya se está de manera presencial. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos hablado? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? Ok. Pasamos a algo que es muy relevante también, y lo que es la comunicación en equipo. Miren, de pronto sí, tal vez hemos visto, de manera rápida o flash en un inicio, pues aquí la remarcamos un poquito más, ¿no? Miren, la comunicación en equipo. Conforme ese autor, una buena comunicación en el equipo de trabajo es esencial para generar un entorno que impulse un rendimiento excelente.
De hecho, un factor clave del éxito de un equipo de trabajo es la calidad con la que sus miembros intercambian la información. Les hago una pregunta. Dentro de sus equipos de trabajo para deberes, para proyectos, ¿existe una excelente comunicación en equipo o a veces hay conflictos? ¿Qué sucede cuando hay conflictos? Se retrasan los trabajos, ¿no es cierto? No avanzan, alguien tiene diversidad de opiniones, etcétera, etcétera, pero cuando no hay una comunicación en equipo, por más pequeño que sea el objetivo, ¿no? O grande, ¿cierto? En este caso solo estoy trasladándoles a ustedes mismos lo que están haciendo, ¿no? Por supuesto, creo que se les tiene con dolor de cabeza, pero se me ocurre, las personas que han formado un buen equipo de trabajo, han tenido una excelente comunicación, se han puesto de acuerdo, van a estar mucho más avanzadas que las personas con diversidad de criterios que no se han puesto de acuerdo hasta el día de hoy y no han podido avanzar. Esto es algo muy, muy esencial, por supuesto, y repito, se puede efectuar o se lleva a cabo dentro de lo que es el proceso de aprendizaje con la simple elaboración de algún proyecto de trabajo o ya a nivel macro, ¿no? En lo que es un equipo de trabajo para alcanzar un objetivo propuesto dentro de una empresa. Miren, continúo. Y no solo eso, para calibrar el papel básico de la comunicación eficaz en el equipo de trabajo, hay que atender a los que se denomina proceso del equipo. Esto se refiere a cómo trabaja el equipo para alcanzar resultados y desarrollar las competencias de sus componentes. ¿Cuáles son los beneficios de la comunicación grupal? Miren, la distribución de tareas, los beneficios de la comunicación grupal, distribución de tareas. ¿Cómo están haciendo los trabajos académicos? ¿Todos hacen 20% hasta llegar a 100 o uno hace el 70 y otro hace el 30? ¿No es cierto? Entonces miren esto, por ejemplo, si es relevante o si hay que considerar la distribución de tareas, ¿no es cierto?, en la comunicación grupal y recursos de una forma más eficiente, ayudando a reducir los tiempos de entrega. Cuando una persona dentro de un equipo de trabajo, y esto sí he visto también ya en lo profesional, se sobrecarga. ¿A qué me refiero? Que cree que todo lo puede hacer, ¿no es cierto? Que no delega, ¿no es cierto? Que no le gusta enseñar, que no le gusta compartir conocimientos, pues se sobrecarga de trabajo, ¿no es cierto? Y de pronto ya la entrega que estaba pactada para 2 semanas se demorarán 4 o hasta más tiempo. Pues miren, la distribución de tareas es importante y esto también, repito, se traslada a cuando ustedes hacen trabajos grupales, ¿no es cierto? Saber distribuir las tareas de forma equitativa. Motivación de los empleados de una forma sana. Con una comunicación efectiva, se sentirán más comprometidos con los objetivos, los compañeros y el líder que les coordina. Cuando hay un excelente liderazgo dentro de un equipo de trabajo es muy bueno, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿a qué me refiero con ello? Y voy a hablar de mi persona, porque yo siempre me he considerado de esa manera, ¿no? Y creo que ustedes lo pudieron notar o al menos pudieron verificar eso. Cuando yo estoy al frente de algún equipo de trabajo, soy el último que me voy. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero por ejemplo yo cuando hablo de la Expoferia, estuve al frente de los chicos de segundo, ¿no es cierto? Entonces miren, yo prácticamente asumí el liderazgo y pues, prácticamente estuve hasta el final, hasta cuando se recogió la última basurita del stand, ¿no es cierto? Para poder irme a la casa, ¿cierto? Entonces eso, por ejemplo, y no es que lo diga porque no, este man está sacando pecho, por eso no. Entonces cuando hay porque yo lo aprendí de muy buenos líderes que tuve en mi formación académica, también tuve muy buenos docentes que me enseñaron eso, ¿no? Un líder no es el que solo dice haz esto de acá o ponte a hacerlo de acá o hazlo de acá y te empieza a apuntar con el dedito, ¿no? Pues un líder es el que, por ejemplo, te motiva, pero también te da el ejemplo de lo que debes hacer, ¿no es cierto? Y te va guiando para hacer. Entonces yo con ese detalle hice que sin decirles nada mis estudiantes me pudieran ayudar para lógicamente dejar las cosas en orden, si es que hablamos o hablándoles de ese ejemplo como tal. Entonces miren, cuando existe, repito, un excelente liderazgo, lógicamente las personas a tu alrededor se sentirán motivados y los objetivos que se estén trazando, los que estén por alcanzarse, lógicamente se irán ajustando o se irán alcanzando de una manera adecuada, ¿no? Miren, otro de los puntos, enfoque del equipo en varios objetivos específicos, lo que permite que todos avancen en una misma dirección al no existir malos entendidos ni errores por fallos comunicativos. Todos los miembros del equipo se sentirán escuchados y con voz. Justo lo que yo les había dicho. Dentro de una empresa es muy importante o es tan importante el gerente como la persona que hace el aseo de una organización. Cuando uno tiene ese concepto de no,
todos merecen el mismo trato, todos son iguales, todos son importantes, todos aportan al desarrollo, al crecimiento organizacional. Entonces tenemos una visión de un buen liderazgo, ¿no es cierto? Porque también pues sucede todo lo contrario, ¿no? Hay gente que, yo les he mencionado eso desde un inicio, y que por el mero hecho de tener un título profesional cree que puede sobrepasar, ¿no es cierto?, a veces los límites y tratar mal a una persona. Pues ahí ya empiezan a haber inconvenientes y ya empiezan a generarse roces dentro de la empresa, y ya los objetivos propuestos empiezan a caerse y no se cumplen, por supuesto, hasta que no existe un cambio de liderazgo o se tomen decisiones estratégicas para cambiar ese tipo de ambiente laboral pesado. Otra de las cosas importantes y no menos relevantes dentro de lo que es la comunicación en el equipo de trabajo es la retroalimentación. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Cuando uno, por ejemplo, hace un trabajo, hace alguna actividad, es muy importante que alguien externo le haga una retroalimentación, pero por ejemplo constructiva, ¿no? Porque si me la hacen destructiva, pues, o si la hacen a cualquiera de ustedes, no sabemos cuánto daño podemos realizar a esa persona, ¿no? Entonces es muy importante, miren, mejora la eficacia del equipo. La retroalimentación constructiva ayuda a los miembros del equipo a mejorar la eficacia de sus comunicaciones interpersonales y por tanto mejora la interacción en el equipo y su rendimiento. Ayuda al equipo a evaluar sus progresos. Permite al equipo evaluar sinceramente su progreso con relación a los objetivos. Hay que ayudar a promover una atmósfera de seguridad y de apoyo mutuo debido a no tener que adivinar acerca de las reacciones de los otros, ¿no? Entonces todos nos apoyamos. Si requieres el apoyo en lo que conozco, entonces prácticamente se va manejando de esa manera. Hay que prevenir las... Sí, claro. ¿Qué es la retroalimentación en sí? Por ejemplo, tú tienes una exposición, ¿no es cierto?, de cualquier tema, y yo te digo que expongas, o al menos en tu trabajo tienes que dar alguna charla sobre alguna venta, ¿no es cierto?, y de pronto al finalizar, la persona que está a cargo, está al frente, hace alguna puntualización, ¿no es cierto?, hace alguna aclaración sobre lo que tú hablaste, y de pronto no lo hace de manera destructiva ni con la finalidad de hacerte quedar mal, sino lo hace con la finalidad de felicitarte y de pronto dar algún aporte adicional a lo que tú mencionaste, ¿no? Se me ocurre si de pronto se te pasó por alto, ¿no es cierto?, mencionar alguna característica de algún producto en la venta, simplemente al final alguien hará esa aclaración, ¿no es cierto?, y hará una retroalimentación a todo lo que tú mencionaste, ¿no es cierto?, hará algún resumen y de pronto hará algún aporte adicional. Pero como dije hace un momento, es importante esto, pero cuando se le hace desde una manera constructiva, ¿no?, para apoyar a la persona que de pronto le faltó. Pero si se lo hace ya de manera ya destructiva para hacerle quedar mal, entonces ahí ya es diferente. Entonces ahí ya no estaríamos hablando de una retroalimentación positiva o dentro de lo que es la comunicación en el equipo de trabajo. Otra de las cosas positivas de lo que es la retroalimentación es que incrementa la confianza, ¿no? Por supuesto que sí, esto dentro de lo que es los miembros del equipo de trabajo. Cuando no existe ese celo laboral y ese tipo de detalles, lógicamente existe un muy buen clima dentro del ambiente de trabajo. Y repito, la retroalimentación sí es muy buena, lógicamente nos enseña a mejorar, y cuando hay un buen liderazgo que lo haga, pues sin ningún problema podemos nosotros acatar cualquier tipo de ayuda. Esta es la última lámina que veremos hasta el día de hoy, para pasar ya en la próxima clase a otro tema. Miren, por último, tengo lo que son barreras de la comunicación en equipo de trabajo. Si bien es cierto, este tipo de cosas también sí hemos visto de manera puntual sobre lo que es la comunicación, pero nos estamos prácticamente refiriendo a lo que es un equipo de trabajo, ¿no es cierto? Miren, puntuales. Imponernos, decirle a una persona qué debe hacer, como es lógico. Hay situaciones en las que hay que actuar si es necesario. No obstante, es mejor estimular una comunicación abierta en la que los miembros del equipo se sientan libres para expresar sus puntos de vista y perciban un clima participativo. Esto es crucial en un equipo de trabajo. ¿Se imaginan, no es cierto, que toda mi clase, bueno, al menos sí participamos aquí, ¿no es cierto?, y que toda mi clase sea yo hablando y que de pronto ustedes quieran hablar y yo no les permita, ¿no? Entonces eso, si se traslada ya a un trabajo, también es complicado, porque cada persona deben sentirse libres para expresar sus puntos de vista, ¿no es cierto? Entonces eso genera un clima un poco más participativo, ¿no es cierto? Otra de las cosas, miren, que puede generar una barrera dentro de lo que es un equipo de trabajo es amenazar. Si utilizamos
nuestra autoridad o un puesto importante de trabajo para obligar a otra persona a ceder, amenazando con consecuencias negativas, suprimirá completamente el espíritu de cooperación necesario en todo equipo de trabajo. Además, levantará un muro impenetrable para la comunicación abierta, ¿no es cierto? El hecho es de que haces, a veces dicen las personas, ¿no? Inclusive amenazándonos con algún tipo de situación que no es coherente dentro de lo que es un trabajo, ¿no? Al lesionar, esto es decirle a otra persona del equipo lo que es y no es una conducta adecuada, ¿no? Por supuesto. Aconsejar sin habérselo pedido también ha pasado. Opinar sobre cómo debe resolver otra persona los problemas sin que le hayan preguntado. Es posible que esto esté llegando a conclusiones sin conocer todos los datos. Hay que ser, por tanto, cuidadoso y elegante cuando verdaderamente se quiera ayudar a otro miembro del equipo de trabajo. Otra de las cosas, juzgar, hacer juicios negativos o evaluaciones de la otra persona, descalificando o menosvalorando su contribución, también pasa. Elogiar falsamente, justo lo que había dicho, una palabra que dijo Mayra, ser cepillo, lo que llaman esta parte. Elogiar falsamente, miren, evite dar elogios sin fundamento. Elogiar sin motivos es una táctica de manipulación alejada del espíritu que debe prevalecer en un equipo de trabajo. Únicamente es bueno, ¿no es cierto? De pronto es bueno, repito, decir, no, existe un excelente equipo, existe un excelente trabajo, una excelente presentación, pero de manera sana, de manera franca, ¿no es cierto? Y no tan seguida, por supuesto, pero sí hay gente que elogia falsamente a sus superiores. Ridiculizar, otra de las cosas que puede ser una barrera dentro de lo que es un equipo de trabajo. No menospreciar jamás a otra persona o sus propuestas. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, se han sentido que de pronto hablan de algo y se te ríen o se te burlan, ¿no? Eso es una barrera enorme para de pronto no querer más hablar del tema. Si lo hacemos, generaremos sentimientos negativos en las personas, ¿no es cierto? Al tiempo que impedirá que en el futuro los miembros del equipo de trabajo se expresen con libertad y pongan en juego la creatividad, ¿no es cierto? Podemos estar limitando a las personas cuando de pronto no tenemos esa delicadeza, ¿no es cierto? Y prácticamente solo podemos estar cometiendo un grave error al ridiculizar a las personas cuando tienen alguna idea, algún proyecto, algún negocio y de pronto quizás por su estatus académico o su lugar en la empresa podemos estar menospreciándolo, ¿no? Por supuesto, estas son cada una de las barreras que pueden suscitarse o ser prácticamente las que se impongan, ¿no es cierto?, dentro de la comunicación en el equipo de trabajo. Listo, esto es lo que he querido mencionar hasta el día de hoy. La mayoría ya se está durmiendo, creo. ¿No se están durmiendo? Voy a empezar a hacer preguntas. No. A ver, voy a empezar a hacer preguntas. Raquel Cortés, ¿qué es lo más relevante de lo que hablamos el día de hoy? En rápido, menos de un minuto. Ya, en caso de lo que hablamos sobre lo que es atención al cliente. Bueno, para mí eso es muy importante. Debido a, yo como soy asesora en ventas también, pero a veces hay clientes, aparte de morosidad, entonces, en eso también sobre el discurso, hace. ¿Dónde es asesora de ventas, Raquel? En NetLife Servicio Internet. Sí, es una empresa a nivel nacional, ¿no? Sí, es una empresa a nivel nacional. ¿Tienen capacitaciones constantes con respecto a atención al usuario? Sí, cada mes. Wow, bastante exigentes. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las... se me ocurren las sanciones cuando, por ejemplo, hay clientes que se quejan de la atención que tú les podrías dar? ¿Te llaman la atención una o dos veces o te despiden? Sería una multa. Por no brindar una buena asesoría. Muchas gracias, Raquel. Ivette, ¿qué nos puede decir de la charla de hoy? Ivette Apol. Yo también le vi más bueno, me llamó más la atención lo de la atención al cliente, porque yo hace un año también trabajé en atención al cliente y no les conté mis anécdotas, así que porque en verdad, la verdad, no quiero ni acordarme. Fueron demasiado feas y fueron muy pocas buenas. Entonces, por eso yo no le conté, porque no, se quedaba con la boca abierta si le contaba una mía. Hay gente demasiado grosera y en verdad muy poca que son buena gente.
Claro. Y eso, cuando yo estuve trabajando ahí, casi, ¿cómo puedo decirle? Casi me da un colapso de estrés, porque me empezó un dolor tremendo de cabeza y ni siquiera me dieron mis vacaciones. Entonces yo llegué a un punto que caí enferma. Y era el estrés más de la gente lo que era, venía y gritaba, o sea, no trataba con forma amable, sino que gritaban. Entonces por eso también no le conté. ¿Decidiste cambiar de lugar laboral? ¿Renunciaste? Al final llegué a un punto que tenía a mi jefe que, o sea, terminamos peleándonos porque yo pedía mis vacaciones, él me decía que no hay cómo, que por lo que él perdía dinero, que no podía dejar la atención al cliente, no había un reemplazo para mí, porque todas las chicas que venían no soportaban a mi jefe porque era demasiado, él era del tipo, ¿cómo le digo? De los que son serranos, de los viejitos. Que él no le importaba a uno, sino que lo único que le importaba era ganar dinero. Entonces, cuando él se enojaba que la gente cuando la gente le hacía reclamos, él no venía y le decía, señorita, vea, esto hizo mal, o sea, de forma amable, ¿no? Él le decía hasta de lo que se iba a morir. Entonces fueron 3 veces que él me hizo ese chiste. A la última me sacó llorando, y entonces yo lo único que hice fue reclamarle todo. No lo insulté, pero yo le reclamé todas las injusticias que él nos hizo. Luego al día siguiente, castigada a vender contratos en el solazo a las comunidades. La siguiente semana, vuelta me dijo, entregue la oficina. Nada más, así me hizo. ¿Cuánto tiempo? ¿Pero por qué? Porque yo le reclamé todo. 2 años yo trabajé ahí. Y ninguna chica, hasta donde yo supe, siguen votando las chicas ahí porque no las aguantan. Claro. Sí, te entiendo. Creo que debe ser una persona déspota, ¿no? Entonces, pues, trabajar con personas así sí es bastante complicado. Lo he pasado. Creo que no he durado tanto o no he tenido un aguante tan largo como el tuyo, porque sí he pasado también esos detalles, ¿no? Pero sin cosas que... Claro, y uno por necesidad, ¿verdad? Le toca aguantar, pues le toca aguantar, porque muchos me decían que ¿por qué seguía aguantando? O sea, ¿por qué me seguía humillando ahí todo lo que él nos hablaba, nos puteaba? Pero uno, ¿qué podía hacer? Peor cuando fue la pandemia. Yo seguí trabajando normal, seguía yendo, tenía que ver en qué llegaba a la oficina, en qué me tocaba salir. Cuando empezó la pandemia, incluso me tocó pedir ayuda a los policías para que me traigan a mi casa. Porque mi jefe me decía, usted verá en qué viene y en qué regresa. Qué fea persona ser así, oiga. Ajá. Y eso que había carros en la oficina que podían traer, pero no, a mi jefe no le interesaba. Entonces los chicos tampoco no me decían, vamos, te llevo, ¿no? Como el jefe no me ordenó, y como a ellos también les trataba mal, entonces ellos eran como que se preocupaban solo por sí mismos y no por los demás. Pero en este caso dije más el problema es con el jefe que con la gente. Claro. Y cuando iban los reclamos de él, entonces se desquitaba con el pobre empleado. No, es que ahí él era que digamos, el cliente tenía la razón y tenía la razón. Así uno trataba de darle, porque verá, una vez incluso un cliente, yo tenía los recibos de lo que quería hacer anular una factura. Y el cliente bandido cogió y me dijo, porque le faltaban $5, me dijo, no te pago, y me arranchó el dinero. Me dijo, ya no te pago, y se fue al Coca a pagar. Me dijo, no, yo me voy a pagar al Coca porque tú me estás cobrando de más, me estás robando, que no sé cuánto. Entonces yo le pedí de favor al hijo de mi jefe que me dé anulando las facturas. Tenía las facturas en físico en la oficina. Y no me las anularon. ¿Por qué? Porque el hijo de mi jefe era de arriba para arriba, digo, de calle arriba, calle abajo, y él no, era despreocupado, o sea, son los hijos. Y ya, pues entonces, eso fue un sábado. El día lunes, a primera hora, va a creer que ese cliente fue directito a la oficina a pagar. Pero como yo ya había cobrado, digamos, un ejemplo, yo cobré el mes de abril. Entonces va directito al Coca y cobra mayo. O sea, bien bandido el señor.
Entonces, como yo en la mañana abría la oficina, entregaba todo el trabajo, entregar todo el trabajo, revisar el trabajo anterior de los chicos, me demoraba más o menos una hora. Entonces, en ese lapso, y ha llegado el cliente allá al Coca, pagó, y yo al momento que me pongo a revisar en la computadora, después de que ya se fueron todos los chicos a trabajar, veo que el cliente ha ido a cancelar el Coca. Yo llamé, cogí, les avisé, mire, el cliente ha ido a pagar y no me anularon la factura. ¿Y para quién fue la multa? Para mí. Al hijo de mi jefe no le sacaron, no le descontaron el dinero. A mí me descontaron. Incluso me dijeron que si es que yo quería recuperar ese dinero, que vaya al Coca a buscar al cliente y hablar con él. Yo fui al Coca como unas 4 veces, lo busqué, lo llamé. Ese señor nunca llegó. Incluso yo con las facturas en la mano fui donde mi jefe y le indiqué, mire, esto fue lo que pasó, le conté todo lo que pasó. Fue un sábado. Yo no tenía acceso para anular facturas. Era el hijo de mi jefe. Y aún así él no me ayudó. Y entonces yo le dije, bueno, a la final, ya, fue mi culpa, le dije. Pero yo acepto el 50%, le dije. Y el 50% su hijo. Porque él también tuvo la culpa por no haber anulado. Pero no, me dijo, no, eso es tu culpa porque usted atiende allá en el Sacha y usted está encargada del Sacha. Plin mochado, 100 y algo fue de mi mensual. ¿Por qué? Porque la gente también es viva, imagínate. Y el señor me decía, sí, ya voy. Nunca asomó. Llegó al otro mes y hizo un tremendo escándalo a decir que no, que él ya pagó, yo tengo las facturas en la casa, pero no, el cliente siempre tiene la razón, decía mi jefe. Y uno ni porque pelear ni porque tenía las evidencias ahí, no, nada. Lo que pasa es que tu jefe solo tenía el signo dólares en los ojos, ¿no? Entonces él estaba cegado por eso, y no daba oídos a cualquier aclaración. La avaricia. Sí, en efecto, sí, son cosas fuertes, ¿no? Gracias, Ivette, por el aporte que puedes dar. Prácticamente, sí, esos detalles sí nos marcan, ¿no? Y de pronto ya no creo que volverías a soportar un trabajo de esas características en un largo tiempo, porque a la final también, o sea, uno como persona sí se agobia, ¿no? Se va acumulando cosas y de pronto esos detalles hacen que también uno cambie cuando va a otro trabajo, ¿no? De pronto, siendo una persona tan amable, ya tengas otro tipo de características en el ambiente laboral, etcétera. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias por la atención, por cada uno de los aportes que ustedes dan a la clase que presentamos. Repito, cada uno tenemos nuestras vivencias, ¿no es cierto? Porque somos usuarios, somos consumidores. Hemos tenido experiencias positivas, negativas dentro de lo que son las ventas, los negocios y ese tipo de detalles. Entonces, reiterar mi agradecimiento por cada uno de los aportes que ustedes presentan. Esto va enriqueciendo, lógicamente, la clase y va mejorando en nuestro proceso de aprendizaje. Muy agradecido hasta el momento. Nos quedamos ahí en la clase. Enviaré la actividad correspondiente y pues creo que tenemos una clase más la siguiente semana y ya nos corresponde la evaluación del tercer parcial. Por favor, no descuidarse de ese detalle que no es menor, etcétera. No sé si existe alguna pregunta solo para finalizar ya la clase, si no ya... de mi parte, ¿Cómo lista? Ay, no, esperen. Inge, Yo de mi parte le iba a preguntar si de pronto usted puede subir esa diapositiva como para poderla entender un poco mejor. Yo siempre les envío al grupo, no es que la subo, las envío al grupo. Ya, entonces por si acaso se olvida, no vaya a ser que es contagioso. Olvidarse. ¿Por qué contagioso? ¿De qué o quién? ¿O a quién se refiere? De la nada. Oiga, Inge, y otra cosa, no estaba grabando la clase tampoco. Yo sí grabo la clase, siempre grabo y la subo. Ah, sí. Ahí ya. Solo curiosidad. Es que lo graba directamente con el Zoom, sino con otra aplicación que tiene. Sí. Por favor, me dicen presente cuando les nombre. Apolo Ivette. presente. Bone Yasmín. Presente. Contreras Julie. Presente. Cortés Erika. Presente. Cortés Raquel. Presente. Coical Adela.
¿No está Adela en clase? Parece que no estaba o sí estaba. ¿Alguien me ayuda a confirmar es que este detalle? No puedo ver. ¿No está? Díaz Marcia. Franco Joana. Presente, Inge. Hiller Erika. Hiller Erika. No, Girón. Hiller Erika. ¿No está Erika Hiller? Sí, estaba en clase. Girón Brenda. Presente. Granda Albita. Presente. Grefa Jimena. Presente, Inge. Guaranda Cecilia. Presente, Inge. Guerrero Araceli. Presente. Jiménez Sara. Presente, Inge. Jiménez Rebeca. Jiménez Rebeca. Parece que sí estaba Jiménez Rebeca. Sí, estaba la compañera Rebeca. Sí está, pero no le vale el audio, creo, porque tiene prendido y no le da. Mira, Está. Mera Gabriela. Mera Vargas Gabriela Estefanía. ¿No está o sí está? Me ayudan chequeando, por favor. Mera Gabriela Mera. No está. Portilla Yesenia. Presente. Rivera Natalie. Presente. Robles Zacoto Luis. Robles Zacoto Luis Daniel. Zacoto Gaibor Willy. Chihuango Heidi. Chihuango Heidi. Sí, estaba la compañera Lisa. Creo que ella no tiene luz en su casa, creo que estaba conectada por Megas. Tandazo Mayra. Presente. Listo, muchas gracias por hacerme acuerdo de este detalle no menor. Les agradezco mucho la presencia, la asistencia a esta clase. Nos miramos en una edición posterior. Y repito, ya voy a subir ya les enviaré las diapositivas al grupo cuando ya culminemos las clases para su preparación para el examen. Un abrazo cordial, nos estamos mirando. Muy buenas noches, que pasen de lo mejor. Chau, chau. Mañana, el día de mañana.